Desde el inicio de los tiempos, el ser humano ha sentido una inquietud profunda que no nace de la mente sino del alma. Una sensación silenciosa, persistente, que aparece cuando el ruido del mundo se apaga y queda solo la presencia. No es una pregunta concreta ni una duda racional, es un llamado interior. Las culturas ancestrales lo reconocían como la señal más importante de todas, el momento en que el espíritu comienza a recordar quién es. Este llamado no se presenta de forma espectacular. No llega acompañado de certezas ni de respuestas claras. Llega como una incomodidad sutil, como una sensación de vacío que nada externo logra llenar, como una intuición que susurra que la vida es más profunda de lo que aparenta. Para los antiguos sabios, este estado no era una crisis, sino una puerta. Sabían que cuando el ser humano empieza a cuestionar lo que da por sentado, comienza el verdadero camino. La sabiduría ancestral nunca fue diseñada para ser acumulada como información. No se trataba de memorizar conceptos ni de repetir rituales vacíos. Era una forma de vivir. Una manera de observar el mundo con atención, de escucharse con honestidad y de caminar con conciencia. Los ancestros entendían que el conocimiento que no transforma la vida es solo ruido, y que la verdadera sabiduría se reconoce porque produce coherencia entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. En aquellos tiempos, la vida no estaba fragmentada. No existía una separación artificial entre lo sagrado y lo cotidiano. Todo era sagrado. El amanecer, la respiración, el trabajo, el descanso, el silencio, la palabra. El ser humano no se sentía superior a la naturaleza, sino parte de ella. Sabía que la tierra no era un recurso, sino una maestra. Que el cielo no era solo un espectáculo, sino un mensaje. Que el tiempo no era una amenaza, sino un ciclo que enseñaba paciencia y respeto. Con el paso de las generaciones, esa conexión comenzó a debilitarse. El ser humano empezó a mirar hacia afuera en busca de respuestas, olvidando que las más importantes siempre estuvieron dentro. Se construyeron estructuras, sistemas, creencias y ritmos de vida que alejaron al individuo de su centro. La velocidad reemplazó a la presencia. La acumulación reemplazó al sentido. El ruido reemplazó al silencio. Y en medio de todo eso, la sabiduría ancestral no desapareció, se ocultó. Este prólogo no pretende idealizar el pasado ni rechazar el presente. No busca negar los avances ni romantizar épocas antiguas. Su intención es recordar. Recordar que aun en medio del mundo moderno, el ser humano sigue siendo el mismo en su esencia. Sigue necesitando sentido, conexión, propósito y verdad. Sigue sintiendo, aunque a veces no lo admita, que algo esencial falta cuando la vida se reduce únicamente a sobrevivir, producir y consumir. Las enseñanzas ancestrales afirmaban que cada persona nace con una semilla de sabiduría en su interior. Esa semilla no depende de la cultura, la religión o el tiempo histórico. Es universal. Se manifiesta como intuición, como conciencia, como capacidad de distinguir lo verdadero de lo superficial. Sin embargo, esa semilla solo despierta cuando se le da espacio. Y darle espacio implica detenerse, observar y escuchar. Escuchar no solo con los oídos, sino con todo el ser. Escuchar las emociones que aparecen sin razón aparente. Escuchar el cansancio del alma que ya no quiere seguir viviendo en automático. Escuchar la incomodidad que surge cuando se vive de forma incoherente. Para los ancestros, estas señales no eran errores ni debilidades. Eran mensajes. Indicadores de que el espíritu estaba pidiendo atención. Este libro y este camino comienzan precisamente ahí. No desde la certeza, sino desde la honestidad. No desde la superioridad, sino desde la humildad. La sabiduría ancestral no exige que creas, exige que experimentes. No promete resultados rápidos, promete transformación profunda. No ofrece fórmulas mágicas, ofrece conciencia. Y la conciencia, una vez despierta, no puede volver a dormir del todo. Quien se adentra en este recorrido debe comprender algo esencial: no se trata de convertirse en alguien distinto, sino de recordar quién se es. No se trata de añadir capas, sino de soltar las que ya no sirven. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a habitarlo con presencia. El verdadero despertar no ocurre cuando todo se entiende, sino cuando todo se vive con mayor profundidad. A lo largo de las páginas que siguen, no encontrarás verdades absolutas ni dogmas cerrados.
Encontrarás preguntas, reflexiones, símbolos y principios que han acompañado a la humanidad durante milenios. No están aquí para imponerse, sino para resonar. Porque cuando una enseñanza es verdadera, no necesita convencer, se siente. Este prólogo es una invitación. Una invitación a bajar el ritmo, a abrir el espacio interno, a mirar la vida con otros ojos. A recordar que no estás separado, que no estás incompleto, que no estás perdido. Estás en proceso. Y ese proceso no es un error, es parte del camino. Si en algún punto sientes que estas palabras te resultan familiares, no es casualidad. Tal vez no las habías escuchado antes, pero tu alma sí. Tal vez no las habías comprendido con la mente, pero tu conciencia las reconoce. Porque la sabiduría ancestral no se aprende por primera vez. Se recuerda. Y recordar es el acto más profundo de despertar. El primer paso en el camino de la sabiduría ancestral no comienza con el mundo exterior, sino con un acto profundo y a menudo incómodo, mirar hacia adentro. Las antiguas tradiciones coincidían en algo esencial: ningún conocimiento tiene valor real si el ser humano no se conoce a sí mismo. Antes de comprender los ciclos del universo, las leyes invisibles o los secretos de la naturaleza, era imprescindible observar el propio interior con honestidad y paciencia. Conocerse a uno mismo no significaba, para los antiguos, construir una imagen idealizada de quién se es. No se trataba de fortalecer el ego ni de acumular etiquetas espirituales. Era, por el contrario, un proceso de desnudez interior. Un acto de valentía que implicaba reconocer luces y sombras, deseos y miedos, certezas y contradicciones. El verdadero autoconocimiento comenzaba cuando el individuo dejaba de huir de sí mismo. Las culturas ancestrales enseñaban que el ser humano vive normalmente dividido. Una parte actúa, otra observa, otra juzga, otra teme. Esta fragmentación interna genera conflicto, agotamiento y confusión. La sabiduría no buscaba eliminar estas partes, sino integrarlas. Comprender que cada emoción, cada impulso y cada pensamiento cumple una función, aunque a veces se manifieste de forma desordenada. El silencio era la herramienta fundamental para este proceso. No el silencio impuesto, sino el silencio elegido. Un espacio donde la mente deja de reaccionar constantemente y comienza a escuchar. En ese silencio el ser humano empezaba a notar patrones repetitivos, pensamientos que vuelven una y otra vez, emociones que se activan ante las mismas situaciones, miedos que gobiernan decisiones sin ser cuestionados. Para los ancestros, estos patrones eran mapas. Señales claras de aquello que debía ser comprendido. Observar no era juzgar. Esta distinción era clave. El juicio cerraba el proceso, la observación lo abría. Cuando una persona se juzga, se divide aún más. Cuando observa con atención, comienza a unificarse. Por eso, las antiguas enseñanzas insistían en la mirada neutra, en la conciencia testigo. No para volverse indiferente, sino para volverse lúcido. El autoconocimiento también implicaba reconocer la influencia del entorno. Los ancestros sabían que el ser humano es permeable. Absorbe creencias, miedos y deseos del grupo al que pertenece. Muchas de las ideas que una persona cree propias no nacieron en su interior, sino que fueron heredadas, repetidas y normalizadas. Despertar significaba cuestionar esas ideas sin miedo, preguntarse si realmente representan la verdad interna o solo una costumbre aprendida. En este punto del camino, surgía una revelación incómoda pero liberadora: gran parte del sufrimiento humano no proviene de la realidad, sino de la resistencia a ella. De la necesidad constante de que las cosas sean diferentes a lo que son. Al observarse, el individuo empezaba a notar cómo lucha contra el presente, cómo se aferra al pasado o se proyecta al futuro para evitar sentir el ahora. La sabiduría ancestral enseñaba que la paz no se alcanza cambiando la realidad, sino cambiando la relación con ella. El cuerpo ocupaba un lugar central en este proceso. No era visto como un simple vehículo, sino como un templo de información. Cada tensión, cada dolor recurrente, cada cansancio profundo tenía un mensaje. El cuerpo hablaba cuando la mente se negaba a escuchar. Aprender a habitar el cuerpo, a respirar con conciencia, a sentir sin huir, era una forma de volver al centro. Conocerse a uno mismo también implicaba reconocer los propios límites. Los ancestros no glorificaban la exigencia constante ni el sacrificio extremo. Sabían que un ser humano desconectado de sus límites termina perdiendo su energía vital.
Honrar el descanso, el ritmo natural, la pausa, era parte de la sabiduría. No todo debía ser comprendido de inmediato. No todo debía resolverse rápido. El tiempo era un aliado, no un enemigo. En este primer capítulo del camino, no se busca alcanzar respuestas definitivas. Se busca formular preguntas verdaderas. Preguntas que no nacen de la curiosidad superficial, sino de una necesidad profunda de coherencia. ¿Quién soy cuando nadie me observa? ¿Desde dónde tomo mis decisiones? ¿Qué partes de mí he ignorado por miedo o comodidad? Estas preguntas no siempre tienen una respuesta clara, pero su sola presencia comienza a transformar la conciencia. La sabiduría ancestral afirmaba que cuando una persona empieza a conocerse de verdad, algo se ordena de manera natural. No porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia la forma de enfrentarlos. El caos externo deja de dominar cuando el centro interno se fortalece. Y ese centro no se construye, se descubre. Este capítulo es una invitación a detenerse. A observarse sin máscaras. A comprender que el mayor viaje no es hacia lugares lejanos, sino hacia el interior. Porque solo quien se ha mirado con honestidad puede caminar el mundo con claridad. Y solo quien se conoce puede comenzar, de verdad, el sendero de la sabiduría ancestral. El segundo capítulo del Camino de la Sabiduría Ancestral se adentra en una comprensión que las civilizaciones antiguas consideraban fundamental, la relación entre el ser humano y las fuerzas invisibles que gobiernan la realidad. Para los ancestros, el mundo no era únicamente materia sólida y eventos visibles. Era un entramado vivo de energías, ritmos y principios que operaban tanto dentro como fuera del individuo. Comprender esta relación significaba dejar de sentirse separado de la vida. Las antiguas tradiciones enseñaban que todo lo que existe está en movimiento constante. Nada permanece estático. Incluso aquello que parece inmóvil vibra, respira y se transforma. El ser humano no es una excepción a esta ley. Pensamientos, emociones y estados internos generan una frecuencia que interactúa con el entorno. Esta idea no se expresaba en términos científicos modernos, sino a través de símbolos, mitos y observación directa de la naturaleza. Los ancestros observaban los ciclos del sol, la luna, las estaciones y los astros no como simples fenómenos externos, sino como reflejos de procesos internos. Sabían que así como la luna influye en las mareas, también influye en las emociones. Que así como la tierra atraviesa periodos de fertilidad y reposo, el ser humano también necesita alternar expansión y recogimiento. Vivir en armonía significaba reconocer estos ritmos y dejar de luchar contra ellos. Uno de los errores más profundos que señalaban las enseñanzas antiguas era la ilusión de control absoluto. El ser humano moderno intenta dominar la vida, forzar resultados, acelerar procesos. La sabiduría ancestral proponía algo distinto: cooperación. No se trataba de rendirse pasivamente, sino de actuar con conciencia del flujo mayor al que se pertenece. Cuando una acción estaba alineada con ese flujo, el esfuerzo disminuía y la claridad aumentaba. Este capítulo introduce una comprensión esencial: la energía sigue a la atención. Aquello en lo que una persona se enfoca de manera constante tiende a fortalecerse en su experiencia. Los ancestros lo sabían por observación directa. Una mente atrapada en el miedo termina viviendo en un mundo hostil. Una conciencia anclada en la gratitud comienza a percibir oportunidades incluso en la dificultad. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque la percepción se afina. Las emociones eran consideradas fuerzas sagradas, no debilidades que debían reprimirse. Cada emoción tenía una función y una enseñanza. La ira indicaba límites cruzados. La tristeza señalaba pérdidas no integradas. El miedo advertía de peligros, reales o imaginados. La sabiduría no consistía en eliminar estas emociones, sino en escucharlas sin quedar prisionero de ellas. Cuando una emoción era comprendida, su energía se transformaba. Los antiguos también comprendían que la palabra era una herramienta poderosa. No solo comunicaba ideas, sino que moldeaba la experiencia. Hablar era un acto creativo. Por eso muchas tradiciones cuidaban profundamente el lenguaje, los cantos, los rezos y los relatos. La palabra consciente ordenaba la energía, la palabra inconsciente la dispersaba. Decir algo repetidamente era, en cierto modo, invocarlo. En este punto del camino, el ser humano comenzaba a asumir responsabilidad interna.
No culpa, sino responsabilidad. Comprendía que no todo lo que ocurre depende de él, pero sí depende de él cómo se relaciona con lo que ocurre. Esta comprensión devolvía poder. El individuo dejaba de verse como una víctima del destino y comenzaba a verse como un participante activo en el tejido de la vida. La naturaleza era la gran maestra en este aprendizaje. Los ancestros pasaban tiempo observando el agua fluir sin resistencia, el árbol crecer sin prisa, el animal actuar sin conflicto interno. No había contradicción entre instinto y conciencia. Todo estaba en su lugar. El ser humano, al desconectarse de la naturaleza, había perdido esa referencia. Recuperarla implicaba volver a escuchar, volver a observar, volver a sentir. Este capítulo también invita a reconocer los bloqueos energéticos internos. Pensamientos repetitivos, emociones no expresadas y experiencias no integradas crean estancamiento. Los ancestros no hablaban de esto en términos abstractos, sino prácticos. Sabían que una persona cargada de resentimiento camina encorvada, que alguien lleno de miedo respira superficialmente, que quien vive en conflicto pierde vitalidad. El cuerpo reflejaba lo invisible. Armonizar la energía no era un acto puntual, sino un proceso continuo. Se lograba mediante la atención, la coherencia y el respeto por los propios límites. Cuando el ser humano aprendía a escucharse, a regular su ritmo y a actuar desde un lugar más consciente, algo se ordenaba sin esfuerzo. La vida no se volvía perfecta, pero se volvía más clara. El segundo capítulo del camino no busca que el lector adopte nuevas creencias, sino que desarrolle una sensibilidad distinta. Una percepción más amplia de la realidad. Comprender que no está aislado, que cada pensamiento y cada emoción forman parte de un entramado mayor. Que vivir en armonía no es una idea abstracta, sino una práctica diaria. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, el ser humano deja de luchar contra la vida y empieza a caminar con ella. Y en ese caminar consciente, la sabiduría ancestral deja de ser un concepto antiguo para convertirse en una experiencia viva, presente y transformadora. El tercer capítulo del Sendero de la Sabiduría Ancestral se adentra en uno de los territorios más profundos y menos comprendidos del ser humano, la relación con la sombra. Para los antiguos, la sombra no era algo que debía ser negado o eliminado, sino un aspecto inevitable de la conciencia que, cuando era reconocido, se transformaba en una fuente de poder interior. Ignorarla, en cambio, conducía a la repetición inconsciente del sufrimiento. Las culturas ancestrales comprendían que el ser humano no está compuesto únicamente de virtudes visibles. En su interior habitan impulsos reprimidos, miedos antiguos, deseos no expresados y emociones que han sido silenciadas por vergüenza o por normas sociales. Estas partes no desaparecen por ser ignoradas. Se ocultan y desde ese lugar oculto comienzan a dirigir la vida de forma inconsciente. La sombra no gobierna cuando se la observa, gobierna cuando se la niega. Aceptar la sombra no significaba justificar comportamientos dañinos, sino comprender su origen. Los ancestros enseñaban que todo impulso tiene una raíz. Detrás de la ira suele haber dolor no reconocido. Detrás de la envidia, una sensación de carencia. Detrás del control, un miedo profundo a perder. Al observar estas raíces con honestidad, el individuo dejaba de verse como un enemigo de sí mismo y comenzaba a verse como un ser en proceso de integración. Uno de los grandes errores del ser humano moderno es confundir espiritualidad con negación. Creer que avanzar implica eliminar lo incómodo, lo oscuro, lo contradictorio. La sabiduría ancestral proponía lo opuesto, integrar. Un ser fragmentado no puede vivir en paz. Solo cuando las partes internas comienzan a dialogar, surge una coherencia auténtica. La luz no vence a la oscuridad, la comprende. Los rituales antiguos no eran simples ceremonias externas. Eran espacios simbólicos donde el individuo podía enfrentarse a sus propios miedos de forma segura y consciente. A través del fuego, la oscuridad, el silencio o la palabra, se daba permiso a la sombra para expresarse sin juicio. Estos rituales no buscaban castigar, sino liberar. Comprendían que aquello que no se expresa se estanca, y lo que se estanca enferma. En este capítulo del camino, el ser humano aprende a reconocer los mecanismos de proyección. Aquello que más molesta en los demás suele señalar aspectos no integrados de uno mismo. Los ancestros observaban este fenómeno con claridad. Sabían que el juicio constante hacia el exterior era una forma de evitar el encuentro interior.
Al retirar la proyección, el individuo recupera su energía y su responsabilidad. La sombra también contiene dones ocultos. Muchas capacidades reprimidas, talentos no desarrollados y fuerzas internas bloqueadas permanecen ocultas bajo capas de miedo o condicionamiento. La sabiduría ancestral enseñaba que al integrar la sombra, no solo se reduce el sufrimiento, sino que se libera un caudal de energía creativa. El mismo impulso que antes generaba conflicto puede convertirse en determinación, claridad y autenticidad. El miedo era visto como un guardián, no como un enemigo. Señalaba el umbral de una transformación. Cuando el individuo se atrevía a cruzarlo con conciencia, descubría que gran parte de su sufrimiento no provenía del peligro real, sino de la anticipación mental. Los antiguos sabían que el valor no consiste en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de atravesarlo sin huir. Este capítulo también invita a observar la relación con el pasado. Muchas sombras se forman a partir de experiencias no integradas, heridas antiguas y memorias emocionales que siguen activas. El pasado no desaparece por ser ignorado. Vive en el cuerpo, en las reacciones automáticas, en las creencias limitantes. Integrarlo no significa revivirlo, sino darle un lugar consciente en la historia personal. La compasión hacia uno mismo era una enseñanza central. Los ancestros comprendían que nadie puede caminar este sendero desde la dureza interna. La transformación verdadera nace de una mirada firme pero amable. Reconocer los errores sin condenarse, aceptar los límites sin resignarse. Esta actitud abría un espacio donde la conciencia podía expandirse sin violencia interna. Al integrar la sombra, el ser humano deja de dividirse. Recupera partes de sí mismo que había exiliado. Se vuelve más auténtico, más presente, más libre. No porque se haya vuelto perfecto, sino porque se ha vuelto entero. La sabiduría ancestral afirmaba que la integridad interior es la base de toda paz duradera. Este tercer capítulo no ofrece soluciones rápidas ni promesas de pureza absoluta. Ofrece un camino de honestidad profunda. Un camino donde mirar lo que duele se convierte en un acto de poder. Porque solo quien se atreve a descender a sus propias profundidades puede caminar el mundo sin miedo a sí mismo. Y cuando el miedo interno se disuelve, la vida comienza a sentirse, por primera vez, verdaderamente habitable. Las antiguas tradiciones afirmaban que la conciencia no se demuestra por lo que se sabe, sino por cómo se habita el presente. Un ser humano verdaderamente consciente no es aquel que acumula conceptos elevados, sino aquel que puede permanecer atento en lo cotidiano. En la respiración. En la palabra que elige. En el gesto que ofrece. En la manera en que responde en lugar de reaccionar. La presencia era considerada un estado sagrado. No como algo extraordinario, sino como una cualidad profunda del estar. Estar donde el cuerpo está. Estar donde la vida ocurre. Los ancestros sabían que gran parte del sufrimiento humano nace de la ausencia. El cuerpo está en un lugar, pero la mente está en otro. En el pasado que ya no existe o en el futuro que aún no llega. Recuperar la presencia era recuperar la vida. Esta presencia no se imponía por la fuerza. No era tensión ni control. Era suavidad atenta. Un estado de escucha continua. Escuchar el entorno, pero también escucharse a uno mismo. Escuchar cuando avanzar y cuando detenerse. Cuando hablar y cuando guardar silencio. Para los antiguos, esta capacidad era una forma de inteligencia superior, la inteligencia del momento. La sabiduría ancestral enseñaba que cada instante contiene una enseñanza específica. Nada es casual, nada es completamente inútil. Incluso las situaciones más simples, cuando son observadas con atención, revelan patrones profundos. Una conversación trivial puede mostrar una herida no resuelta. Una molestia pequeña puede señalar un límite ignorado. La vida hablaba constantemente, pero solo quien estaba presente podía escucharla. Uno de los grandes desafíos de este estado era aceptar la incomodidad sin huir. La presencia plena no discrimina entre lo agradable y lo desagradable. Incluye ambos. Los ancestros comprendían que el intento constante de evitar el dolor solo lo prolonga. Permanecer con la experiencia sin añadir resistencia mental, permitía que las emociones se movieran y se transformaran por sí mismas. La respiración consciente era una de las herramientas más antiguas para anclar la presencia. No como una técnica mecánica, sino como un recordatorio constante de estar aquí.
Respirar profundamente era volver al cuerpo. Volver al cuerpo era volver a la realidad. En ese retorno, la mente se aquietaba y la percepción se volvía más clara. La atención también se expresaba en la acción. Hacer una cosa a la vez. Caminar al caminar. Comer al comer. Escuchar al escuchar. Esta simplicidad no era pobreza, era riqueza interior. La fragmentación interna disminuía cuando la energía dejaba de dispersarse. El ser humano comenzaba a sentirse más entero, más estable, más enraizado. Las antiguas enseñanzas advertían sobre una trampa común: buscar experiencias extraordinarias mientras se desprecia lo ordinario. Para los sabios, no había nada más extraordinario que la vida misma cuando era vivida con plena atención. El amanecer, el silencio, el encuentro humano, el trabajo hecho con presencia. Todo adquiría profundidad cuando se le retiraba la prisa. En este estado de presencia, la intuición comenzaba a ocupar un lugar central. No como una voz mística externa, sino como una comprensión silenciosa que surge cuando la mente deja de interferir. Los ancestros confiaban profundamente en esta inteligencia interna. Sabían que no siempre habla con palabras, pero nunca se equivoca cuando se le escucha con honestidad. La coherencia entre pensamiento, emoción y acción se volvía una consecuencia natural de la presencia. El conflicto interno disminuía porque ya no había tantas contradicciones. El ser humano dejaba de traicionarse en pequeños gestos cotidianos. Y esa coherencia generaba una sensación profunda de dignidad interior. Este tramo del camino no prometía comodidad constante. Prometía claridad. Y la claridad, aunque a veces confronta, libera. Vivir presente implicaba ver con mayor nitidez tanto lo que nutre como lo que desgasta. Y al verlo surgía la posibilidad real de elegir de forma distinta. La sabiduría ancestral afirmaba que quien aprende a habitar el presente deja de vivir a la defensiva. La vida deja de ser una amenaza constante y se convierte en un diálogo. Un diálogo vivo, cambiante, profundo. En ese diálogo, el ser humano no necesita imponerse ni esconderse. Simplemente está. Cuando la presencia se vuelve estable, algo esencial se revela. No hay que ir a ningún lugar para estar completo. No hay que convertirse en alguien distinto para estar en paz. Todo lo necesario está aquí, ahora, esperando ser reconocido. Y en ese reconocimiento silencioso, la vida recupera su sentido más profundo. A medida que la conciencia se afianza en la presencia, surge una comprensión más profunda sobre el propósito. No como una meta externa que deba alcanzarse, sino como una dirección interna que se revela cuando el ser humano vive en coherencia consigo mismo. Las antiguas tradiciones no hablaban del propósito como una misión grandiosa reservada para unos pocos, sino como la expresión natural del ser cuando está alineado con su esencia. Para los ancestros, cada persona nacía con una disposición particular, una forma única de percibir, sentir y actuar en el mundo. Esa singularidad no era un accidente. Era una huella. El propósito no se encontraba imitando caminos ajenos, sino escuchando esa huella interna y permitiéndole manifestarse. Cuando una persona intentaba vivir una vida que no le correspondía, el malestar aparecía como señal de desalineación. El propósito no se imponía desde la mente. Se revelaba a través de la experiencia. A través de aquello que despierta entusiasmo genuino, de lo que sostiene la atención sin esfuerzo, de lo que genera una sensación de sentido incluso en medio de la dificultad. Los ancestros sabían que el verdadero propósito no siempre es cómodo, pero siempre es coherente. En este tramo del camino, se comprendía que servir y realizarse no eran opuestos. La realización personal no consistía en acumular reconocimiento, sino en aportar valor desde la autenticidad. Cuando una persona actuaba desde su centro, su sola presencia tenía un impacto. No necesitaba convencer ni imponerse. Su coherencia hablaba por sí misma. Las antiguas enseñanzas advertían sobre el peligro de buscar el propósito únicamente en lo externo. En el rol social, en la ocupación, en la aprobación ajena. Estos elementos podían cambiar, perderse o transformarse. El propósito verdadero, en cambio, era interno. Se expresaba de múltiples formas a lo largo de la vida, pero su esencia permanecía estable. La paciencia era una virtud fundamental en este proceso. Los ancestros comprendían que el propósito no siempre se revela de forma inmediata. A veces se manifiesta lentamente a través de etapas que parecen inconexas.
Cada experiencia, incluso las que parecen errores, aporta información valiosa. Nada se desperdicia cuando se vive con conciencia. Este entendimiento liberaba al ser humano de la comparación constante. Dejar de medirse con los demás era recuperar energía vital. Cada camino era distinto, cada ritmo era legítimo. Forzar un proceso solo generaba frustración. Respetarlo permitía que la vida se desplegara con mayor fluidez. El miedo a equivocarse era uno de los mayores obstáculos. Los ancestros enseñaban que no existen errores definitivos, solo aprendizajes incompletos. La experiencia corrige lo que la teoría no puede. Atreverse a actuar, aun con incertidumbre, era preferible a permanecer paralizado por el temor. La claridad llegaba en el movimiento, no en la espera pasiva. El propósito también estaba profundamente ligado a la responsabilidad personal. No como carga, sino como poder. Comprender que cada elección construye una dirección devolvía dignidad al individuo. Dejar de culpar al entorno, al pasado o al destino era asumir la propia capacidad de respuesta ante la vida. En este punto del camino, el ser humano empezaba a reconocer una satisfacción distinta. No la euforia pasajera, sino una serenidad profunda. La sensación de estar en el lugar correcto, haciendo lo que corresponde, aunque no siempre sea fácil. Esa serenidad era la señal más clara de alineación. Las tradiciones ancestrales afirmaban que cuando una persona vive desde su propósito, el esfuerzo se transforma. No desaparece, pero adquiere sentido. El cansancio deja de ser vacío. Incluso la dificultad se vuelve significativa. La vida ya no se percibe como una lucha constante, sino como un proceso de expresión. Este tramo del sendero invita a una pregunta silenciosa pero poderosa: ¿desde dónde estoy viviendo? No para juzgarse, sino para recalibrar. Porque el propósito no es un destino final, es un estado de coherencia continua. Y cada instante ofrece la oportunidad de volver a él. Cuando el ser humano comienza a vivir alineado con su propósito interno, algo se ordena naturalmente. Las decisiones se simplifican, las relaciones se clarifican, la energía se concentra. No porque la vida se vuelva predecible, sino porque el centro interno se fortalece. Y desde ese centro el camino se vuelve por fin propio. Con el propósito comenzando a tomar forma en la experiencia diaria, el camino se profundiza hacia una comprensión más sutil, la relación con los demás como espejo de la conciencia. Para la sabiduría ancestral, ningún ser humano se desarrolla en aislamiento. Cada encuentro, cada vínculo y cada conflicto era visto como una oportunidad de aprendizaje. Las relaciones no eran casuales, eran escenarios precisos donde la conciencia podía expandirse o contraerse. Los antiguos entendían que el otro no aparece solo para acompañar o agradar, sino para revelar. En la convivencia cotidiana emergen patrones que en soledad permanecen ocultos. Impaciencia, apego, necesidad de control, miedo al abandono, dificultad para expresar límites. Las relaciones actuaban como un campo de prueba donde lo aprendido internamente se confrontaba con la realidad viva. Uno de los principios más profundos de la sabiduría ancestral era el del espejo. Aquello que despierta una reacción intensa suele señalar un aspecto no integrado. No se trataba de culparse ni de culpabilizar al otro, sino de observar que se moviliza internamente. La relación dejaba de ser una lucha por tener razón y se convertía en una vía de autoconocimiento. El vínculo consciente comenzaba por la escucha. Escuchar no solo las palabras, sino el estado emocional, la intención, el silencio. Los ancestros sabían que muchas tensiones nacen de no sentirse visto ni comprendido. Escuchar con presencia era un acto de respeto profundo. No implicaba estar de acuerdo, sino reconocer la experiencia del otro como legítima. La comunicación era considerada un arte sagrado. Hablar desde la reacción generaba separación. Hablar desde la conciencia generaba puente. Elegir el momento, el tono y la intención era parte del camino. Las palabras podían sanar o herir, unir o fragmentar. La sabiduría ancestral invitaba a hablar menos, pero con mayor verdad. Los límites ocupaban un lugar central en este aprendizaje. Amar no significaba tolerar todo. La ausencia de límites claros conducía al desgaste y al resentimiento. Los ancestros comprendían que decir no cuando nace de la coherencia, es una forma de respeto tanto hacia uno mismo como hacia el otro. El límite consciente no cierra el vínculo, lo ordena. El apego era observado con atención.
No como algo que debía ser eliminado, sino comprendido. Apegarse era natural, pero identificarse completamente con el vínculo generaba sufrimiento. La sabiduría ancestral enseñaba a amar sin poseer, a acompañar sin depender, a compartir sin perderse. Esta forma de relación requería presencia y madurez interior. El conflicto no era evitado, sino atravesado. Los antiguos sabían que el conflicto revela verdades que la armonía superficial oculta. Enfrentarlo con conciencia permitía limpiar malentendidos, ajustar límites y profundizar la comprensión mutua. Huir del conflicto solo lo desplazaba en el tiempo. Afrontarlo con respeto lo transformaba. Este tramo del camino también implicaba reconocer las relaciones que ya no cumplían una función evolutiva. No todos los vínculos estaban destinados a durar para siempre. Algunos cumplían un propósito específico y luego se transformaban o se disolvían. Soltar no era traicionar, era honrar el ciclo. La sabiduría ancestral respetaba los finales tanto como los comienzos. La compasión surgía como consecuencia natural de esta comprensión. Al reconocerse en el otro, el juicio se suavizaba. No desde la indulgencia, sino desde la claridad. Cada ser humano estaba atravesando su propio proceso, con sus propias heridas y aprendizajes. Esta mirada ampliada permitía relacionarse con mayor humildad. En este punto del sendero, el ser humano comenzaba a experimentar una forma distinta de conexión. Menos basada en la necesidad, más basada en la elección consciente. Las relaciones se volvían espacios de crecimiento mutuo, no de dependencia emocional. La energía antes atrapada en el conflicto se liberaba para la creación y la presencia. La sabiduría ancestral afirmaba que quien aprende a relacionarse con conciencia transforma no solo sus vínculos, sino su manera de estar en el mundo. Cada encuentro se vuelve significativo. Cada interacción, una oportunidad de practicar la coherencia interna. Y en ese tejido vivo de relaciones conscientes, la vida comienza a reflejar con mayor fidelidad la paz que se cultiva en el interior. En una etapa más profunda del camino, la atención se dirige hacia la relación con el tiempo y el cambio. Las antiguas tradiciones comprendían que uno de los mayores generadores de sufrimiento humano es la resistencia a la impermanencia. Todo cambia, todo se transforma, todo cumple un ciclo. Sin embargo, el ser humano suele aferrarse a lo que fue o intentar controlar lo que será, perdiendo así la riqueza de lo que está ocurriendo. Para la sabiduría ancestral, el tiempo no era una línea rígida, sino un movimiento vivo. Un pulso. Un ritmo. La vida se expresaba en ciclos: nacimiento, crecimiento, maduración, declive y renovación. Negar cualquiera de estas etapas generaba desequilibrio. Honrarlas permitía vivir con mayor serenidad. El problema no era el cambio, sino la negación del cambio. El apego al pasado era visto como una forma de estancamiento energético. Revivir constantemente lo que ya ocurrió, idealizarlo o condenarlo, mantenía a la conciencia atrapada en una historia que ya no existía. Los ancestros enseñaban que el pasado debía ser integrado, no habitado. Aprendido, no repetido. Cuando una experiencia era comprendida, dejaba de reclamar atención. Del mismo modo, la obsesión con el futuro era una fuente de ansiedad. Proyectar escenarios, anticipar pérdidas o buscar seguridades absolutas desconectaba al ser humano del único espacio donde la vida realmente ocurre, el presente. La sabiduría ancestral no negaba la planificación, pero advertía sobre el peligro de vivir mentalmente adelantado. El futuro no podía ser controlado, solo preparado desde la conciencia actual. Aceptar la impermanencia no implicaba resignación. Implicaba madurez. Comprender que todo lo que llega también se irá permitía amar con mayor profundidad y menos miedo. Los ancestros sabían que el apego excesivo nace del temor a la pérdida. Cuando ese temor se observa y se suaviza, el vínculo con la vida se vuelve más libre. El duelo ocupaba un lugar sagrado en este proceso. No solo el duelo por la muerte, sino por las etapas que terminan, las versiones de uno mismo que ya no existen, los sueños que cambian de forma. La cultura ancestral no apresuraba el duelo ni lo reprimía. Lo acompañaba. Sabía que atravesarlo conscientemente abría espacio para lo nuevo. El cambio interno seguía las mismas leyes que el cambio externo. No se producía de manera instantánea. Era gradual, a veces imperceptible. Exigirle a la conciencia transformaciones rápidas generaba frustración.
Respetar el ritmo interno permitía una evolución más estable. La sabiduría ancestral honraba la paciencia como una forma de inteligencia profunda. En este punto del camino, el ser humano comenzaba a desarrollar confianza. No una confianza ingenua, sino una confianza basada en la experiencia. La experiencia de haber atravesado cambios antes, de haber sobrevivido a pérdidas, de haber encontrado sentido incluso en la incertidumbre. Esta confianza no eliminaba el dolor, pero lo hacía habitable. El desapego consciente surgía como una consecuencia natural. No significaba indiferencia, sino libertad interior. Poder disfrutar sin poseer, comprometerse sin aferrarse, amar sin intentar fijar lo que es esencialmente móvil. Los ancestros comprendían que el verdadero sufrimiento no proviene de perder, sino de resistirse a perder. Este tramo del sendero también enseñaba a reconocer cuando un ciclo había cumplido su función. Insistir en lo que ya se ha agotado drena energía vital. Soltar, en cambio, libera espacio. La vida necesita espacio para renovarse. Cada final consciente abría la puerta a una forma distinta de continuidad. La aceptación del cambio transformaba la relación con el miedo. El miedo dejaba de ser un obstáculo absoluto y se convertía en un compañero temporal. Una señal de que algo nuevo estaba emergiendo. Los ancestros no buscaban eliminar el miedo, sino atravesarlo con presencia, sabiendo que del otro lado siempre había aprendizaje. Al integrar esta comprensión, el ser humano comenzaba a vivir con mayor ligereza. No porque la vida se volviera simple, sino porque el peso innecesario se soltaba. El pasado dejaba de gobernar, el futuro dejaba de intimidar. El presente se volvía suficiente. La sabiduría ancestral afirmaba que quien acepta la impermanencia descubre una paz particular. Una paz que no depende de que nada cambie, sino de saber que puede cambiar sin perderse a sí mismo. En esa certeza silenciosa, la vida deja de ser una amenaza y se convierte en un flujo al que se puede pertenecer sin resistencia. Al llegar a este punto del camino, algo esencial se ha transformado, aunque no siempre pueda nombrarse con palabras. No es una conclusión definitiva ni un cierre absoluto. Es una comprensión silenciosa que se instala en lo profundo. La sabiduría ancestral no es un destino al que se arriba, sino una forma de caminar la vida con mayor verdad. A lo largo de este recorrido, se ha revelado una enseñanza constante: todo aquello que se busca afuera ya habita en el interior. No como una idea abstracta, sino como una experiencia disponible cuando el ser humano se detiene, escucha y se observa con honestidad. La sabiduría no se impone, no se acumula, no se presume. Se reconoce en la coherencia, en la calma, en la manera en que se responde al mundo. Los antiguos sabían que el despertar no ocurre de una vez y para siempre. Es un proceso cíclico, vivo, a veces claro y otras veces confuso. Hay momentos de expansión y momentos de repliegue. Avances y retrocesos. Nada de eso es un error. Es el ritmo natural de la conciencia aprendiendo a habitarse a sí misma. Este epílogo no invita a convertirse en alguien distinto, sino a permanecer fiel a lo que se ha comprendido. A sostener la presencia en lo cotidiano. A recordar, incluso en medio del ruido, que existe un espacio interno donde todo se aquieta. Ese espacio no depende de circunstancias externas. Siempre está disponible. La verdadera transformación no se mide por lo que se dice, sino por lo que se vive. Se manifiesta en la manera en que se escucha, en cómo se atraviesa la dificultad, en la forma en que se honra el propio ritmo. Se revela en la capacidad de elegir con conciencia, de soltar con dignidad, de amar sin perderse. La sabiduría ancestral no promete una vida sin dolor. Promete una relación más consciente con él. No promete certezas absolutas, promete claridad suficiente para seguir caminando. No ofrece respuestas finales, ofrece preguntas que mantienen despierta a la conciencia. Al cerrar este ciclo queda una invitación silenciosa: llevar lo aprendido al cuerpo, a la palabra, a la acción. Permitir que la sabiduría se exprese en lo simple, en lo humano, en lo imperfecto. Porque es ahí, en la vida real, donde el conocimiento se vuelve verdadero. Nada de lo aquí compartido exige ser creído. Solo exige ser vivido. Tomado con calma. Probado en la experiencia. Ajustado según la propia verdad. La sabiduría ancestral no busca seguidores, busca seres humanos presentes. Si algo de este camino ha resonado, no es casualidad. No es nuevo.
Es antiguo y al mismo tiempo profundamente actual. Es la memoria de lo esencial despertando nuevamente. Una memoria que no pertenece a una cultura ni a una época, sino a la conciencia misma. Y así, sin promesas grandiosas ni finales cerrados, el camino continúa. No hacia adelante ni hacia atrás, sino hacia adentro. Donde siempre ha estado la fuente. Donde siempre ha estado la respuesta. Donde siempre ha estado el hogar.